Bueno, señoritas, señores estudiantes, muy buenas tardes, estudiantes de primer año de bachillerato A. Voy a presentarles las actividades que deben tener en su portafolio y voy a desarrollar esta actividad indicando qué debe hacer y cómo debe desarrollar las diferentes actividades. Los tenemos desde la semana 4 hasta la semana 9. Entonces vamos con lo siguiente. Todas las actividades que usted no tenga en su cuaderno las va a tener que realizar. Semana 4 y 5. Tipos de reacciones. En el documento que yo le he compartido, usted tiene aquí un pequeño link de un video explicativo de cómo va a desarrollar la actividad. Sin embargo, la voy a explicar en breves rasgos de manera muy rápida y muy puntual. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es el proceso en el cual dos o más sustancias forman o se generan nuevas. Como por ejemplo aquí tenemos, en este caso, carbono, hidrógeno 4 se junta con el bromo y se obtiene una tercera reacción. Esto que está aquí y esto que está acá son una reacción, porque de una o más sustancias se obtienen otras distintas. ¿Cuántos tipos de reacciones tenemos? Vamos a trabajar con ustedes únicamente tres tipos: adición, descomposición y desplazamiento. ¿Qué es adición? Es cuando dos sustancias se juntan entre sí y forman un nuevo compuesto. Como puedo ver aquí, carbono, hidrógeno 2 se junta con el bromo, estos dos se adicionan, estos dos se unen y forman un nuevo compuesto químico. No me interesan los nombres, muchachos, sino más bien que quede claro el concepto de reacción de adición para que más adelante desarrollemos una tarea. La de descomposición, ¿qué significa? Implica romper una sustancia en sus compuestos más simples. Aquí tengo un ejemplo de una reacción de descomposición del agua. El agua es H2O. Este es un compuesto que al separarse en los elementos que lo están constituyendo, se están obteniendo de un compuesto, se está obteniendo definitivamente sustancias mucho más simples. Este ejemplo es un ejemplo de reacción de descomposición. Tenemos también una reacción de desplazamiento como el tercer tipo de reacción química que estamos trabajando. ¿Cuándo se da? Cuando dos sustancias reaccionan entre sí, se juntan entre sí, en donde una de estas sustancias de un compuesto sustituye a otra de la otra sustancia. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, que la plata sustituye al sodio y el sodio sustituye a la plata obteniendo estos otros dos compuestos. Reacción de desplazamiento. El sodio desplaza a la plata y cada uno de ellos ocupa el espacio que le correspondía en los compuestos anteriores. Usted encontrará también tipos de reacciones. Estos tipos de reacciones que están aquí están los nombres, la explicación y algunos ejemplos para que usted pueda guiarse. Con esta tabla, con el video, usted en su cuaderno va a desarrollar, únicamente debe estar en su cuaderno lo que dice actividad para su portafolio estudiantil. Solo estas actividades deben estar en su cuaderno. La información que estábamos analizando anteriormente es solamente información que le permitirá guiar la resolución de estas actividades. Vamos a resolver la primera pregunta de este cuestionario. Dice: luego de observar el video, resuelve el siguiente cuestionario en su cuaderno. Aquí tengo una reacción, cobre y oxígeno, y obtengo esta. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de reacción sería esta que está detallada aquí? Sustitución simple, sustitución doble, síntesis o adición, descomposición o neutralización. Si yo regreso un poquito a la tabla,
me puedo dar cuenta que ese ejercicio corresponde a una reacción de síntesis o de composición, porque dos compuestos se unen entre sí en uno solo, formando un compuesto diferente. Entonces, la opción correcta para esta pregunta sería la opción C. Las otras tiene que observarlas, tiene que identificarlas usted. Son solamente 5 preguntas. Vamos con lo siguiente. Semana 6. Modelos atómicos. Esto es sumamente facilito, muy sencillo la tarea que usted va a hacer. Yo le presento aquí una historieta. Usted va a mirar esta historieta en donde se detallan algunas características de algunos modelos atómicos. Y esta actividad que está aquí debe estar en su portafolio. ¿Qué dice? Con la historieta anterior, obviamente, realice un resumen en la que detalle las características de los siguientes modelos atómicos: Thomson y Rutherford. Es decir, va a escribir el modelo de Thomson, el modelo atómico de Thomson tenía las siguientes características y le va a poner un gráfico. El segundo modelo con el cual va a trabajar, el modelo de Rutherford, tenía las siguientes características y le va a adicionar un gráfico. Si quiere puede dibujar o a su vez puede pegar si es que tiene usted alguna imagen que le permita ponerlo ahí. Ojo, no puede recortarme de los cuadernos, perdón, de los textos, porque esos va a tener que regresarlos en algún momento. ¿Qué debe estar? La segunda tarea entonces es el resumen de las características de estos modelos atómicos. Vamos con la semana 7. Muy facilita esta actividad. Yo tengo aquí compuestos binarios. ¿Qué son compuestos binarios? Aquellos compuestos que se forman por dos elementos. Dentro de estos tengo óxidos metálicos, hidruros y ácidos hidrácidos con los cuales vamos a trabajar. Está claramente aquí detallado qué es cada uno de ellos. ¿Qué actividad va a hacer usted para que esté en su portafolio? Con la información que yo le he dado de lo que son óxidos, hidruros y ácidos hidrácidos, con esa información, usted va a hacer un mapa conceptual en donde se detalle las características de cada tipo de compuesto. ¿Puede incluir mayor información? Claro que sí. Vamos a la siguiente actividad que dice óxidos. De esto ya hemos visto un video. Ahora lo que estoy haciendo es registrándole la actividad que usted va a hacer. Aquí tiene usted un video explicativo. Hace clic ahí y se va a desplegar un video en el cual va a explicarse cómo se nombran estos óxidos. Sin embargo, en este momento voy a realizar la misma explicación. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos que se originan a partir, dice, de la combinación entre un metal y el oxígeno. ¿Qué metales vamos a utilizar? Vamos a utilizar todos estos metales que yo tengo aquí. Y usted observará que cada grupito de metales tiene un valor. 1, 2, 3, 4 y 6. Solo con estos metales y con estos números de oxidación vamos a trabajar para todos los compuestos químicos. Bien, vamos ahora a formular y a nombrar un óxido utilizando la nomenclatura tradicional. ¿Qué es nomenclatura tradicional? Es la forma de cómo se debe nombrar a un compuesto químico. Muy fácil. ¿Cómo nombramos? Siempre pongo la palabra óxido antes de nombrarlo y luego el nombre del metal que he utilizado. En este caso, formular el óxido de sodio. ¿Qué hago? El elemento metálico que voy a registrar es el sodio. Como es un óxido, debe combinarse con el oxígeno. Miro cuál es el número de oxidación del sodio. Para eso me regreso yo a la tablita y miro sodio. Perfecto, 1. Entonces registro 1. El oxígeno siempre va a ser 2. Luego, ¿qué hago? Registro los elementos con sus números de oxidación y luego intercambio estos números de oxidación y los registro como subíndice. Por ejemplo, el 2 del oxígeno registro como subíndice del sodio
Y el 1 del sodio registro como subíndice del oxígeno. Quedándome entonces, ¿cuántos sodios? Sodio 2. ¿Cuántos oxígenos? Oxígeno 1 si yo intercambio. Recuerde que cuando escribimos fórmulas, si existe un solo átomo, basta con poner el símbolo del elemento para identificar y sobreentender que es 1. No es necesario poner el número 1. Bien, pero ¿qué sucede? Ahí puede pasar lo siguiente. Aquí tengo, dice, formular el óxido de berilio. Elemento metálico, el berilio. Observo, regreso a la tablita, busco berilio. Muy bien, número de oxidación 2. Perfecto. Registro entonces 2. El oxígeno siempre va a ser 2 como número de oxidación. ¿Qué hago luego? Intercambio estos números de oxidación. Berilio 2, oxígeno 2. Los intercambio. ¿Pero qué sucede al intercambiar? Observo que queda 2 berilios y 2 oxígenos. ¿Qué sucede si al intercambiar tengo números que se pueden simplificar? Pues como dice en la parte superior, podemos simplificar si es posible. Entonces, mitad 1, mitad 1. Una vez que simplifico la fórmula, la debo registrar como la fórmula que representa al compuesto. En este caso, con esta simplificación me queda berilio 1, oxígeno 1. Esta es la fórmula que representa a este compuesto llamado óxido de berilio. Vamos a ver otro ejemplo en óxidos. Dice formular el óxido de aluminio. El elemento metálico que se va a utilizar es el aluminio. Como me dice óxido, obviamente el oxígeno. Regreso, voy a ver la tablita, aluminio, perfecto. Número de oxidación es 3, entonces registro 3. El oxígeno siempre va a ser 2. ¿Qué hago? Aluminio 3, oxígeno 2. Intercambio estos valores como subíndices y tengo la fórmula. Tendría entonces ¿cuántos de aluminios? 2. ¿Cuántos oxígenos? 3. Observo que el 2 y el 3 no son números simplificables, por lo tanto, no puedo simplificarlos. ¿Qué actividad vamos a hacer? Usted tiene aquí algunos óxidos de los cuales usted va a escribir la fórmula, es decir, solo necesito esta parte, no todo el proceso de formación, sino únicamente el resultado final. Vamos ahora con hidruros. Los hidruros, ¿qué son? Son compuestos que se forman por la combinación de un metal más el oxígeno, más el hidrógeno, perdón. Aquí usted encontrará un video explicativo de cómo se forman los hidruros y cómo estos hidruros se pueden nombrar. Sin embargo, vamos a trabajarlo aquí. ¿Qué metales utilizamos? Exactamente los mismos que utilizamos para formar los óxidos. Vamos a poner un ejemplo. Las reglas, ¿cómo nombro? El nombre específico. Siempre pongo la palabra hidruro, luego en la preposición de y el nombre del metal utilizado en su formación. Aquí dice, por ejemplo, formular el hidruro de calcio. Elemento metálico, calcio. El hidrógeno. ¿Qué observo? Registro, voy a ver calcio, su número de oxidación me dice que es 2. Entonces pongo 2. El hidrógeno siempre va a ser 1. Hago exactamente lo mismo. Calcio 2, hidrógeno 1 e intercambio estos valores. Me quedaría entonces el 2 del calcio como subíndice para el hidrógeno y el 1 del hidrógeno como subíndice para el calcio. Quedándome la fórmula entonces calcio, hidrógeno 2, que es la fórmula final que representa a este hidruro. ¿Qué actividad va a hacer en su portafolio? Usted aquí tiene nombre de algunos hidruros y usted va a poner la fórmula. Hidruro de potasio, la fórmula. Es decir, esta parte final luego de la formación. Pero también tenemos otra actividad que la va a desarrollar en este mismo tema. Yo aquí tengo las fórmulas de algunos hidruros. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a registrarle el nombre, va a poner el nombre. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre de este elemento? Siempre antepongo la palabra hidruro, la preposición de
y luego el nombre del elemento que he utilizado. En este caso, el radio. De tal manera que este